Hola, ¿qué tal, muchachos? Les saludo desde el seminario de Yucatán. Es un gusto para mí poder compartir en este preseminario online, pues algunos datos, anécdotas sobre la charla que me han pedido darles. Soy el padre Valentín, para aquellos que no me conocen, Valentín Huitzil, tengo 41 años y tengo 8 años de sacerdote. Y pues actualmente soy el director espiritual del curso introductorio, donde Dios mediante, varios de ustedes pues van a hacer la experiencia, ¿verdad? La charla que vamos a compartir el día de hoy, probablemente tú ya la hayas escuchado, quizás ya hayas dado hasta el tema, ¿no? Es un breve recorrido de la historia de la salvación. Un recorrido que es tu historia y mi historia, porque la salvación es para todos. Es la historia de amor de Dios hacia nosotros. Pero antes de entrar en materia, le decía a Javier que yo me pongo un poco nervioso en este tipo de charlas, así que les pido paciencia. Y también pues quisiera compartir con ustedes un libro que hace un tiempo compré. Es un libro que es un historiograma. Buenísimo, ¿verdad? Me ha servido a lo largo de mi formación. ¿Por qué? ¿Y por qué me gusta mucho? Porque relata de manera sintética, aunque tiene unas hojas así curiosas, relata de manera sintética los grandes eventos y personajes a lo largo de la historia del cristianismo, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Todo lo que ha sucedido, ¿no? De forma sistemática y de forma organizada, ¿no? Me gusta muchísimo para ubicarme en el tiempo. Hablar de la historia de la salvación, del proyecto que Dios tiene hacia su pueblo. Claro, aquí está esta historia, sin embargo, este historiograma no contempla lo otro, lo anterior a esto. ¿A qué me refiero? Pues antes del siglo I del cristianismo, pues conocemos parte de nuestra historia de la salvación. Antes de hablar del cristianismo actual, sabemos y reconocemos que hay personajes claves en nuestra historia. Los ubicamos especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, la charla que vamos a compartir es que revisemos algunos de esos personajes que fueron protagonistas en su tiempo, en su momento. Después del llamado de Dios, se volvieron agentes, se volvieron públicamente personajes no solo de nuestra fe, sino que iban paso a paso con la encomienda que Dios les daba. En el proyecto de salvación, el plan estratégico de Dios para que su amor llegue a nosotros, ha contado con personas concretas, con historias concretas. Cada uno de estos personajes se volvió agente, instrumento para su pueblo, para sus amigos. Pero hay que decir desde el principio, estos personajes y esta historia de la salvación tiene en su base, en su génesis, el amor. No se entiende el proyecto de la salvación sin el amor. ¿Por qué? Porque desde que Dios nos creó, desde que Dios nos dio todo en la creación, partimos desde que Dios mismo es amor y lo que crea está impregnado de su amor. Nos crea en el amor y en la libertad. Son dos elementos claves. El proyecto de salvación de Dios, en la historia de la salvación, no exime dificultades para los personajes que fue hablando a lo largo del tiempo.
no es porque Dios te llama y enseguida ya no tienes, se resolucionó tu vida, ¿no? Ustedes mismos seguros están experimentando en estos días algunos miedos antes de tomar pues la decisión. En el proyecto de salvación de Dios, los personajes que fueron suscitándose a lo largo de la historia, también ellos sufren pues estos miedos, estas dificultades. Empezamos pues hablando un poco de ellos. El primero, Abraham. Abraham, no sé si se acuerdan de ese canto, el padre Abraham tenía muchos hijos tenía el padre Abraham, pues sí, pero el padre Abraham es llamado para dejar su patria, dejar su casa e ir en busca de la tierra prometida. O sea, se lanza, se vuelve protagonista, se vuelve conductor de un pueblo, se vuelve un pastor de un pueblo. Todo con la promesa de que Dios va a estar siempre con él. Hoy actualicé mi estado del WhatsApp y puse a Padre Abraham allí viendo las estrellas, ¿no? Porque la imagen esa de tu descendencia, ¿no? Por ser fiel a la promesa, Padre Abraham es el padre de nuestra fe. Por ser fiel a Dios, no sin sus dificultades, pero se vuelve protagonista, el padre de nuestra fe. Después está Moisés. Cuando yo era un jovencito salió la película esa del Príncipe de Egipto. Buenísima, me gustaba mucho porque ilustraba la historia de Moisés, la historia que ustedes ya conocen. No la voy a repetir acá porque pues ustedes ya saben de qué trata, pero hay algunos elementos que hay que rescatar. Moisés es criado, ustedes saben, por la persecución del faraón que daba muerte a los niños hebreos, pues es criado, pues su mamá lo pone allí en el cesto y lo encuentra pues esta persona y pues Moisés crece en un ambiente, pero después recordemos que mata a un egipcio y huye. Y pareciera ser que su historia haber quedado sola allá. Pero el plan de salvación, el llamado que Dios hace, vuelve a Moisés protagonista. Regresa y se vuelve, junto con su hermano, el libertador del pueblo, de la esclavitud. Se pudo haber quedado con la muerte que causó, se pudo haber quedado con su pecado, pero no le bastó, y no le bastó porque Dios llamó. Esta es padrísima la vida de Moisés, que se vuelve también, pues, con eventos padrísimos sobre la presencia de Dios. Acuérdense, las 10 plagas, el paso por el Mar Rojo, los 40 años en el desierto. Un agente, se vuelve protagonista de la historia de la salvación. Después tenemos a un rey, al rey David. Recordemos que el rey David fue sucesor del rey Saúl. La gran bondad del rey David es que logró unificar el territorio israelita, y no solo lo unificó, sino que lo expandió. También me acuerdo de esa escena en los libros de catecismo de David y Goliat, como David vence al gigante, ¿no? El gigante que había desafiado al ejército israelita, y pues se iba a apoderar, ¿no? Desafiándolo, se iba a apoderar del pueblo, y es David cuando se lanza a luchar contra él.
David, vencedor de Goliat, constituye un símbolo del valor que tiene el tesón y la voluntad férrea desarrolladas frente a un enemigo en apariencia muy superior. A veces esos gigantes de nuestros miedos se vuelven unos gigantes. A veces una cosa lo engrandecemos y te hablan de la vocación sacerdotal y pareciera ser que te va, es un monstruo de 1000 cabezas, de que no buscas cómo organizar lo que es tu trabajo, tu familia, tus amigos. David le pone nombre al gigante y lo derrota. ¿Con qué? Con lo que sabía hacer. Con una onda mata al gigante. Con lo que tenía. No solo unifica al pueblo de Israel, sino que también se enfrenta a esas cosas básicas de su vida. Y por último, en el caso de David, acuérdense, como David no conseguía la confianza de su pueblo, pues él se lanza a unir a las 12 tribus de Israel. Y su estrategia fue buscar una ciudad neutral que se llamaba Jebús. Después el nombre cambió a Ciudad de David y hoy es la que conocemos actualmente como Jerusalén. Protagonista David. También sabemos la otra historia de David con Betsabé, pero pues eso en otro tema se los van a explicar. Pero a lo que voy es que se vuelve protagonista con lo que tiene, con lo que es, con sus límites. Después, Cristo. ¿Qué no sabemos de Cristo? Muchas cosas. La razón por la cual nos estamos escuchando en este momento es Cristo. Cristo nacido en Belén, perseguido desde el principio, pero Cristo también es generador de cambio. Mueve masas, pero es generador de un cambio de mentalidad, sobre todo en los rubros de justicia, de misericordia, de la verdad, de la sanación. A mí me gustan muchísimo esos, cuando se contempla la sanación que hace Jesús, cómo es capaz de sanar internamente y externamente. Es un lenguaje de un generador de cambio. Jesús es un personaje que cambia y que da plenitud a lo que el pueblo esperaba. También hay que decir de Jesús su relación con la autoridad, su manera de orar, su doctrina, su testimonio. O sea, no solamente es Jesús aquel que muere en la cruz para salvarnos, sino que antes de eso, la historia coloca a Jesús como el personaje icónico, como el personaje generador de un cambio de vida, de mentalidad. Pero la historia no culmina con Cristo. Sí, da plenitud a todas las profecías. Si Cristo no hubiera resucitado, vano sería mi fe, diría Pablo, pero no culmina con Jesús. Vienen los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Simón, Tadeo. La historia no termina con Cristo, la historia continúa. Y esos apóstoles son generadores también de cambio. Pedro, un pescador. Mateo, cobrador de impuestos.
generadores de cambio, con lo que tienen, con lo que son. Nace la iglesia donde estamos cimentados en nuestra fe. Los discípulos son generadores también, son parte de la historia de nuestra salvación. Y ahora sí, ahí sí entra el historiograma y todo lo que ha venido aconteciendo, pero son generadores de cambio. Y por último, pues estás tú. Y la misión continúa. Tú eres parte de la iglesia, tú con tus carismas, con tus anhelos, también eres un agente continuador de este proyecto de salvación. Con lo que tengas, con lo que eres, con tus límites, con tus aciertos y desaciertos. La misión continúa, anunciar el reino de Dios. Este es así un breve recorrido por algunos personajes históricos. La historia llega hasta ti, y especialmente en estos días de preseminario, llega a tu corazón para que sientas que a pesar de los límites, eres llamado y eres amado por Dios. Y Dios mediante vas a ser, o ya eres, también un protagonista de la historia de la salvación. Por ti, muchos conocerán a Jesús. Te lo repito, por ti, muchos se salvarán. Por ti, muchos se bautizarán. Por ti, muchos serán absueltos de sus pecados. Ojalá que pues estas palabras nos ayuden a todos, hasta nosotros los sacerdotes, de renovar una y otra vez pues nuestro carisma, nuestro amor a Jesús, nuestro amor a la iglesia. Les mando un saludo, muchachos. Les vamos a dejar unas preguntas de reflexión en un momento. Muchas gracias. Les pido que me encomienden también a sus oraciones. Un abrazo a todos.